Mae, bienvenido a mi aula. Este es mi espacio de clases y vamos a hacer esto cortito para que no se haga muy largo. Una pequeña explicación de los distintos tipos de amplificadores. Me resulta que existen amplificadores de distintas clases. Entonces está el clase A, el clase B, está el clase AB, D y TD. ¿Ok? Entonces estos se consideran análogos y a estos les llaman digitales. Ya vamos a ver que digitales no es el término más preciso para llamarles, pero así es como le llaman. En el clase A, básicamente se le llama así cuando el dispositivo de amplificación, digamos en el caso que sea transistorizado, el dispositivo de amplificación es quien amplifica toda la excursión de la señal análoga. ¿Ves? Entonces es más lineal. Pasa por una pequeña conversión en donde es de arriba a abajo. Esto es corriente directa, fluctuante, y después de que pasa por un capacitor se convierte totalmente en corriente alterna. Entonces, clase A se le llama cuando un solo dispositivo amplifica toda la señal. Es más lineal, y entre más lineal, mayor fidelidad tiene el sistema. Entonces, los amplificadores clase A son los más fieles en cuanto a la reproducción de la señal. Pero son los más ineficientes porque estas resistencias consumen energía y no necesariamente van a la carga. Entonces se considera un sistema ineficiente, pero es el más fiel, el que reproduce de una forma más fiel y lineal. En el clase B se usan dos transistores, o sea cual sea el sistema, incluso en válvulas de vacío o lo que sea, se utilizan dos de ellos. Uno amplifica una mitad y el otro amplifica la otra mitad del semiciclo. Entonces, cuando ellos pasan de un lado a otro, sufren lo que se llama una distorsión por cruce de cero, que hay varias técnicas para quitarlo, pero siempre va a existir. Entonces, esa pequeña distorsión ya provoca distorsión armónica y le baja la calidad, digamos, a la reproducción. Por eso existió el tipo AB, que se basa en polarizar el transistor tal como pasa en el A y usar dos transistores como se usa en el B. Por eso se llama AB. Es uno de los más populares, el AB, usado actualmente. Se usan dos sistemas transistorizados, o como te digo, cualquier componente, pero en este caso siempre uso transistores para los ejemplos. Pero ya están prepolarizados de alguna forma. Hay varias técnicas de prepolarización y disminuye el cruce por cero, y eso los hace más eficientes y más precisos, digamos, de mayor fidelidad. Entonces, además, al trabajar un transistor toda la excursión positiva y el otro toda la excursión negativa, es más eficiente en el consumo de energía que el A. Después vamos al tipo D. Se le llama D por digital, pero no necesariamente es digital, sino que simplemente los transistores o el dispositivo de amplificación, sean MOSFET, válvulas, transistores, IGBTs, lo que sea, van a estar en
solo van a actuar on-off. O sea, este se conecta por completo mientras este se desconecta. Y viceversa. Y aquí tendríamos la salida. Pero claro, lo que va a pasar es que tendríamos como una saturación, ¿verdad? El parlante nada más seguiría para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y sonaría horrible, ¿verdad? Ok, entonces, la técnica con la que se hace esto es la siguiente. Se usa un comparador y en el comparador se van a comparar la señal de entrada de audio contra una señal que se llama triangular o diente de sierra. Y lo que va a salir acá es una señal solo on-off, pero que va cambiando el ancho del pulso dependiendo de, de la fluctuación de la onda. Entonces, por ejemplo, va a dar más ancho cuando la onda está arriba y menos ancho de pulso cuando la onda va abajo. Entonces, digamos aquí se reproduce esta parte del audio. ¿Okay? Entonces, el comportamiento de encender y apagar algo, o sea, solo hacer on-off, pero con tiempos de operación distintos, que es el ancho del pulso. Estos son tiempos. ¿Ok? Eso lo que me hace en una carga es que tenga una operación promedio más alta cuando el ancho del pulso es mayor y una operación promedio más baja cuando el ancho del pulso es menor. ¿Ok? Entonces esto me va a producir un voltaje intermedio cambiante. Entonces, claro, se necesita que esta frecuencia sea altísima, digamos unos 200 kilohertz, ¿ok? Para que esta cantidad de pulso sea mucha, mientras esto apenas es un ciclo. Entonces, la música, por ejemplo, llega hasta unos 20K aproximadamente, ¿verdad? Hay tonos más altos, pero hay mucha gente que ya no escucha por encima de los 20 kilohertz. Entonces esta frecuencia es mucho mayor, veces 10 veces mayor que esta, para al menos tener 10 muestras por cada ciclo. Eso obviamente distorsiona el desempeño, ¿verdad? Lógicamente va a desempeñar menos, porque lo que se usa para conectar esta señal cuadrada al parlante, viene aquí, digamos aquí está el sistema de amplificación, y viene una bobina y un capacitor. Eso es lo que se llama un filtro paso bajas. Y aquí está el parlante. Ok, entonces esto lo que hace es filtrar armónicos no deseados. Los armónicos nacen porque hay una teoría que se llama la teoría del muestreo. Se basa en la transformada de Fourier. Y cuando tenés, lo que dice esa teoría es que toda onda repetitiva, no senoidal, como en el caso de esta cuadrada, se descompone en infinidad de señales análogas, o sea, senoidales, a distintas frecuencias y distintas amplitudes que se llaman armónicos. Entonces, cuando uno tiene una señal cuadrada, la distribución de armónicos se da de esta forma. Esta es la principal, el armónico principal, la frecuencia principal, y nacen unas armónicas aquí que hacen este tipo de envolvente. Entonces, hay armónicas aquí no deseadas, sino que se quiere solamente la principal. Entonces, por eso se usan paso bajas para eliminar las altas. Entonces se eliminan las frecuencias armónicas altas aquí. Pero la señal de salida acá es como así. ¿Ves? No es exactamente senoidal perfecta. Por lo tanto, todo sistema
todo amplificador D, I o TD, que el I y el TD son variaciones del D, nada más variaciones técnicas de esta misma operación, van a tener esta distorsión armónica definitivamente. Siempre la van a tener. Entonces, lógicamente, la fidelidad se va a perder. Ahora, ese término fidelidad simplemente significa reproducir de la manera más exacta lo que entre. Ahora, sea bueno o malo lo que entre, ¿verdad? El punto es que estos amplificadores se escuchan muy limpios, pero no necesariamente es una reproducción fiel de la entrada. Entonces usted dice, qué bien se oye, pero no necesariamente es una reproducción fiel de la entrada. Es como si fuera una versión plástica de ese audio original. Entonces se oye muy limpio, usted dice se escucha muy bien, pero es una reproducción de la señal real. ¿Ves? Entonces, en cambio, los sistemas análogos son una reproducción más fiel. Entonces cabe más la palabra hi-fi, que es alta resolución, alta fidelidad. O sea, fidelidad es solo que está reproduciendo exactamente lo que entra. Pero si entra el audio feo, pues sale feo. Y si entra bonito, sale bonito. En cambio, en este sistema eh, se limpia mucho porque por lo general ya tiene tratamientos digitales anteriormente y se escucha muy claro, pero no necesariamente hi-fi. Ya ahí hay otro término que se utiliza, es high-res, que es de alta resolución. Y eso me lleva a otro tema que se llama el muestreo, pero eso es otra cosa. El muestreo ya tiene que ver con la información digital. En todo esto no estamos hablando de información digital. ¿Ves? Entonces eso sería por el momento con los amplificadores, Mae. Nos vemos.